Hola, en este ejemplo vamos a ver cómo introducir datos en la hoja de cálculo de LibreOffice. Para esto tengo esta hoja con algunos datos precisamente que voy a explicar. Primeramente, los datos que tenemos o podemos utilizar en LibreOffice Calc son de tipo numéricos. Para este ejemplo voy a explicar que voy a insertar una secuencia de números. Si por alguna razón nosotros tenemos que insertar números, por ejemplo, consecutivos, yo puedo poner en esta celda 1, en esta siguiente 2, y si nuestra secuencia tiene que ser más amplia, pues puedo seleccionar estos dos, y aquí donde aparece el cursor en forma de una cruz, doy clic y hago un desplazamiento, y me va a autocompletar la siguiente secuencia de números hasta el 18 para este caso. Si por alguna razón yo necesitara de 2 en 2, por ejemplo 2, 4, puedo hacer lo mismo y hacer la siguiente acción, desplazar las celdas. Y lo mismo sucede si yo quisiera, por ejemplo, hacer de 5 en 5, puedo aquí poner 5, aquí en la siguiente 10, y nuevamente desplazar, y aquí va a ser de 5 en 5. Estos son los tipos de datos numéricos. Los tipos de datos numéricos nos sirven para hacer varias operaciones con estos números. Entre otras operaciones podemos hacer la suma de estos números, que si yo selecciono este rango, aquí tenemos en la parte inferior que me menciona que la suma es 525, promedios, número máximo, el número mínimo, entre otras opciones. Todo lo que podamos hacer con números, vamos a poder utilizarlo a través de las funciones. Bueno, esa es una forma de utilizar los números o insertar números, secuencias de números. También tenemos los datos de tipo texto. Los datos de tipo texto podemos ver aquí para este ejemplo que podemos insertar cualquier texto básicamente. En este ejemplo yo tengo una tabla que está compuesta por algunas columnas entre las cuales está la fecha, el producto, la categoría, el vendedor, unidades, precio unitario y ventas. Entonces, en una celda nosotros podemos insertar una gran cantidad de texto. Por ejemplo, si yo aquí tengo lo que es la definición de una hoja de cálculo, yo lo tengo en el portapapeles y lo pego. Esto puede ser un párrafo, puede ser un determinado número de palabras o un párrafo amplio. Yo lo puedo pegar en una celda. Como se darán cuenta, aquí la celda se expande para dar cabida a la longitud del texto. Pero si yo por alguna razón quiero que esta no ocupe tanta anchura o tanta altura, perdón, puedo darle clic derecho sobre la celda, formato de celdas, y aquí en esta opción donde dice alineación, ajustar, aquí está ajustado el texto automáticamente, lo desactivo y le doy a aceptar. Y aquí tenemos que podemos ver todo el texto que está acá. Aquí aparentemente podríamos pensar que todo el texto está abarcando varias celdas, pero en realidad está solamente en esta primera celda. Si yo aquí pongo un número, por ejemplo, aquí podemos observar que el texto sigue estando aquí en esta celda, no se visualiza completamente, pero en esta siguiente celda tengo un número. Entonces, no hay que confundirse que tenemos un celdo y que abarca todas estas celdas. Ahora, si por alguna razón este texto, perdón, quisiera yo actualizarlo, pues puedo dar doble clic aquí a la celda y actualizar, poner por ejemplo aquí un punto o lo que yo quisiera hacer como cambio, o bien seleccionar y presionar la tecla F2 y hacer el cambio, o bien aquí en la parte superior editar directamente. Entonces tenemos dos opciones al menos para editar este contenido. Entonces, este tipo de datos son texto, también aquí yo puedo aplicar algunos formatos, negrita, por ejemplo, itálica, entre otras opciones. Para eliminar este contenido, yo selecciono la celda donde está precisamente el contenido y presiono la tecla suprimir. Bueno, entre otros tipos de datos también tenemos los de tipo fecha y hora. Aquí tenemos la fecha que está guardada en un formato de día, mes y año. Si yo quiero insertar, por ejemplo, un nuevo dato tipo fecha, puedo poner, por ejemplo, voy a poner 5, diagonal 24, y tenemos aquí el formato que es 5 de mayo de 2024. Entonces, esto también lo podemos utilizar aquí en el menú insertar, y aquí tenemos una opción para insertar fecha, que en este caso insertaría una fecha actual, o también tenemos la opción para insertar la hora, y vamos a insertarla acá, insertar hora, que es la hora actual precisamente del sistema. Bueno, también entre estos fecha y hora podemos darle formato, que este formato, por ejemplo,
Voy a cambiarle formato para estos datos que están acá. Le doy clic derecho, le doy formato de celdas. Y aquí en formato de celdas vamos a ver aquí en números, tenemos fecha, esta es la que da por defecto, pero si yo quisiera algún otro en particular, puedo cambiarlo, por ejemplo le doy a aceptar, y aquí me está cambiando el formato de las fechas. Bueno, son fechas y horas. Booleanos, otro tipo de datos que podemos insertar son booleanos, que básicamente tienen dos valores, uno que es verdadero y otro que es falso. Aquí a propósito, cuando se muestran estas tres símbolos de almohadillas o de gato, podemos ampliar aquí nuestra columna para que se muestre completamente. Los datos tipo booleano, como mencionaba, son verdadero y falso, y estos nos pueden servir para hacer algunas operaciones lógicas. Bueno, también tenemos datos o insertar fórmulas, que serían otro tipo de datos. Por ejemplo, en estos datos que tenemos acá, yo quisiera saber el número de unidades que se vendieron. Entonces aquí yo podría poner una fórmula o una función que se llama suma, y selecciono todos los valores que quiero sumar, todas las celdas, y tenemos que la suma es 22. Lo mismo acá, si yo quiero saber el precio unitario o en este caso las ventas, aquí podemos utilizar otra fórmula, y aquí es una fórmula que sería la celda que tiene el número de unidades, en este caso la E2, por, este símbolo de asterisco significa multiplicación, por el precio unitario, por esta, que es la F2, y le doy Enter. Y tenemos aquí este valor, que es 2 por 10.000, y esto si yo quiero hacerlo sobre las demás celdas de abajo, pues no necesito hacerlo de manera manual. Aquí solamente seleccionaría esto y desplazaría, y aquí tendría yo el total. Aprovechando, si yo deseo ponerle formato de moneda a estos valores, pues no tendría yo que editarlo y hacerlo de manera manual, como por ejemplo aquí ponerle el símbolo de pesos, que funciona, pero lo ideal es tomar estos valores, estas celdas, control 1 también puedo presionar, o bien formato de celdas, y aquí ponerle que sea formato moneda, y elegir alguno de los formatos que ahí nos menciona, y darle a aceptar. Bueno, no tendríamos que ponerle incluso las comas, los puntos, todo eso ya lo hace de manera automática la herramienta. Entonces esto es con respecto a las fórmulas. Hay una gran cantidad de fórmulas. También tenemos las referencias. Las referencias es cuando hacemos precisamente referencia a otra celda, como en este ejemplo. Aquí para sacar este valor hicimos referencia a dos celdas, las unidades y el precio unitario. Pero también, por ejemplo, aquí si yo quiero las unidades vendidas que las tenemos acá, aquí yo puedo hacer referencia igual a la celda donde está el valor. En este caso, la celda E10 y tenemos 22. ¿Cuál es la ventaja de las hojas de cálculo? Si yo cambio un valor acá y estos están referenciados en otras celdas, van a cambiar automáticamente. Por ejemplo, si acá yo tengo 1 y le voy a poner 2, van a cambiar los valores, y aquí tenemos 23, aquí tenemos 23. Igual, si yo aquí realizara la suma total de las ventas, hago esta suma, y tenemos aquí que son 99.000. Entonces, esa es la referencia a las celdas. Precisamente, si yo quiero ver las referencias, presiono F2, y podemos ver que este contenido está siendo la suma de estas celdas que están en la parte superior. También tenemos otro dato que son los datos tipo error. Y un dato tipo error puede surgir, por ejemplo, si yo quisiera aplicar una fórmula o una función numérica que se aplican a números y la cual, en este caso, tengo celdas que tienen valores tipo texto. Ejemplo, si yo pongo aquí promedio, y quiero sacar el promedio de estos datos, pues obviamente me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque no son datos numéricos. Entonces, tenemos varios tipos de datos en una hoja de cálculo. También aquí, aprovechando, por ejemplo, si yo quisiera insertar los días de la semana, inicio, por ejemplo, con lunes, no tengo que escribir los siguientes días, simplemente selecciono y vuelvo a desplazar el contenido y nos aparecen los siguientes días. Si yo aquí continúo, pues vuelven a repetirse los días. Y lo mismo con los meses. Si yo quiero poner enero y quisiera yo los demás meses, lo mismo. Aquí aparecerían los demás meses de manera consecutiva. Entonces, los datos son bien importantes, saber manejar los datos en una hoja de cálculo. Para este ejemplo, si yo tengo una hoja de datos, una tabla de datos, es importante que los datos estén
bien clasificados o en este caso, más que clasificados, que los datos estén estructurados. Estructurados en el sentido que si aquí yo pongo categoría, que sean datos tipo texto, que si yo aquí pongo, por ejemplo, unidades, que sean datos tipo texto. Entonces, es bien importante tomar en cuenta esto porque si yo, por ejemplo, quisiera hacer operaciones sobre algunos datos que no son tipo text, perdón, tipo numérico, y quisiera aplicar alguna operación como suma, no sé, una resta, una multiplicación, un promedio, no funcionarían. Entonces, nuevamente, ya para terminar, los diferentes tipos de datos que se utilizan en la hoja de cálculo, los podemos utilizar precisamente con las celdas, desde insertar datos numéricos, incluso hasta textos largos, párrafos largos. Y bueno, igualmente podemos obviamente copiar y pegar este contenido en alguna otra parte del documento. Y bueno, esto es una breve introducción a lo que es la introducción de datos. Espero que este video pueda servir para ir conociendo y utilizando la aplicación. Por su atención, muchas gracias.